Eso es el patrimonio. El patrimonio industrial, por tanto, incluiría la arquitectura industrial, incluiría la maquinaria, incluiría toda la infraestructura, pero incluiría también parte de lo que hemos denominado antes patrimonio inmaterial, el conocimiento que hay sobre determinados procesos de trabajo, el conocimiento sobre sobre el mar, sobre las especies marinas. Eso también es patrimonio. Y curiosamente, ese patrimonio que uno piensa que, bueno, que queda preservado porque están los libros, o queda preservado porque, bueno, porque hay algún reportaje, el patrimonio inmaterial es muy vulnerable y pasa y se olvida y en muy poco tiempo. Ayamonte, dentro de Andalucía, es un pueblo que tiene una serie de particularidades, y no solamente su situación fronteriza, la desembocadura del Guadiana, sino que desde el siglo XIX, cuando Andalucía se definía como una tierra de jornaleros y una tierra agrícola, Ayamonte, ha habido barrios agrícolas de Ayamonte, pero Ayamonte nunca fue un pueblo agrícola, y menos desde el siglo XIX. Ayamonte, en el siglo XIX, es un pueblo industrial. Primero por la industria salazonera, que se acelera a partir de 1850, y en el último cuarto del siglo XIX con la industria conservera, ya con las fábricas de envasado de enlatado de pescado. Y Ayamonte en el siglo XIX es totalmente industrial, se parece un poco a Carmona o a cualquier pueblo de la campiña cordobesa o sevillana, porque vive del mar y sobre todo porque esa sería otra, podríamos decir, entonces se trataría de un pueblo marinero, ¿no? Ayamonte, aunque vivía en el mar, en realidad ha sido siempre industrial, porque la industria pesquera desde el siglo XIX ha estado vinculada, ha dependido de las fábricas. Durante mucho tiempo las flotas pesqueras eran una prolongación de las fábricas que había en el pueblo. Y los trabajadores de los galeones pesqueros, por ejemplo, eran asalariados, como eran igual de asalariados de los industriales como eran las mujeres de las fábricas. Ayamonte, entonces, desde el siglo XIX decía que tiene un desarrollo industrial espectacular, que ha quedado plasmado en el pueblo. Yo diría que Ayamonte no se podría entender ahora mismo sin la industria conservera. Y cuando digo ahora no me refiero solamente a de qué ha vivido la gente o en qué se ha empleado la gente. Me refiero a que todo lo que hay en este pueblo hasta los años 90 es producto de la industria conservera. La estructura urbana, los edificios, el trazado de las calles, como decía antes, hubo un ferrocarril que se cerró por la industria conservera. Tenemos edificios industriales de los industriales, tenemos edificios de los trabajadores de las fábricas, tenemos las propias fábricas y podríamos añadir muchos más, pozos, pilas para alquitranar las redes de los barcos que surtían las fábricas. Pero va más allá. La gastronomía de Ayamonte no se entiende sin las fábricas, no solo sin el mar, sino sin las fábricas. No se entiende sin las fábricas. Las fiestas de este pueblo, el auge de la Semana Santa, están muy ligados a la industria conservera. Por lo tanto, a lo que iba y a lo que quiero llegar es que si todo lo que somos ahora en este pueblo, o una parte importante, proviene de la industria conservera, lo que resulta bastante llamativo es que el poco interés que ha habido y que hay, afortunadamente espero que esto sea un punto de inflexión, me parecería muy interesante que lo fuera, pero es bastante llamativo el poco interés que ha habido aquí por todo el patrimonio industrial conservero. Se estaban empezando a cerrar las fábricas en ese momento, ya la mitad estaba cerrada, y se estaba destruyendo el patrimonio y nadie sabía ni de dónde venía eso, ni además qué efecto había tenido eso. Por lo tanto,
era una muestra de que aquello nos interesaba. Y como decía antes, no es extraño, no es una cosa peculiar de Ayamonte, es una cosa que tiene mucho que ver con que la arquitectura industrial y en general el patrimonio industrial ha sido muy poco reivindicado por lo que decía antes, por su cotidianidad, porque no se le otorgaba ningún tipo de valor. Y después otra cosa, ¿qué conservar y qué no conservar? Esto no se trata de convertir, de inmovilismo y de convertir un pueblo. Ayamonte tuvo una fase, más de 100 años que vivió de la industria conservera. A partir de los años 60, que entra en crisis la pesca de la industria conservera, se activa la frontera, se activa el sector comercial, que fue una nueva etapa. A partir de los años 90 se activa el turismo y empieza una nueva etapa. Y eso es la historia de cualquier pueblo donde las actividades van cambiando y todo va progresando. Y no se trata de conservarlo todo, ni se trata de caer en visiones románticas y nostálgicas del pasado. Cada época y cada época dejó cosas buenas y malas. Ahora bien, que no haya que conservarlo todo no significa que haya que destruirlo todo, que es en parte lo que ha pasado aquí. ¿Destruirlo en qué sentido? Destruirlo en el sentido literal. Es muy llamativo que podamos, si alguien va a Portimao, se encuentre con una fábrica de conserva, un museo en una fábrica de conserva de un industrial ayamontino. Y en Ayamonte no se conserva ni una lata de conserva de la época. Es bastante significativo. Es bastante significativo de la desidia que ha habido aquí con el tema industrial.